Bueno, acabamos de ver en los titulares la preocupación de algunos políticos por la ausencia del presidente Ollanta Humala durante los sucesos terribles en Arequipa. ¿Hasta dónde un presidente tiene que estar personalmente cada vez que algo ocurre en el país? Lo de Arequipa es trágico, sin embargo el primer ministro ha dicho que, bueno, tampoco es para declararlo en emergencia. ¿Qué piensas, Carlos? ¿Tendría que haber suspendido su viaje a la Antártida y ponerse el casco y estar donde las papas queman? Sin ninguna duda. Obviamente este viaje a la Antártida con su familia es un viaje semioficial, ¿no? Quizás el presidente quiso tomarse algunos días de descanso. Para mí muy merecido. Yo prefiero tener un presidente descansado, tomando decisiones fresco, a tener un presidente estresado haciendo locuras. Así que a mí me parece muy bien. Lastimosamente la legislación peruana no le da vacaciones oficiales al presidente, como sí ocurre con la mayoría de los presidentes del mundo. Entonces ellos usan estos viajes semioficiales para descansar. Pero si en este descanso, en medio de este descanso, ocurre una cosa como la de Arequipa, al presidente le toca inmediatamente suspender su viaje familiar y ir a la zona. ¿Para qué es necesaria la presencia del presidente? El presidente efectivamente no va a hacer cosas distintas de las que pueden hacer los ministros, pero lo que sí puede hacer es acelerar la toma de decisiones. Tú sabes que los ministros dependen de la permanencia en su cargo de la decisión del presidente. Así que si alguien obedece las órdenes del presidente son los ministros de Estado. Entonces, si el presidente va a la zona, llama por teléfono al ministro de Salud, al ministro de Transportes, al ministro de Vivienda y le da una orden, los ministros inmediatamente hacen todo lo que esté a su alcance para cumplir con esa orden. Es decir, la presencia del presidente, sí, lamentablemente en un país presidencialista como el Perú, acelera la toma de decisiones y acelera el lograr recuperar el nivel de vida que tenía la gente en Arequipa antes de este desastre. Por eso que es importante su presencia. Y además no solamente es el tema de Arequipa, en la provincia de La Unión hay como 5.000 personas aisladas, producto de las lluvias, y hay lluvias también en otras zonas del país. Entonces, ante este hecho que por supuesto el presidente no podía prever al momento de planificar su viaje, pero ocurrió, inmediatamente debió suspender su viaje, regresar y esperar un momento más tranquilo para darse un justo descanso, que como yo repito, yo no le critico eso, yo prefiero tener un presidente descansado a uno estresado, ¿no? Yehude, ¿hasta qué punto este viaje oficial es tan importante? Porque un presidente puede estar en una convención, en un encuentro internacional, puede tener una cita con otro mandatario. En este caso es un viaje que se hace por primera vez. Ningún presidente peruano había visitado la base Machu Picchu de la Antártida. Pero ¿cuán oficial es, cuán importante es que el presidente y su familia estén allá? Bueno, muchas gracias por la invitación, Beto. Primero quiero, a través tuyo y de este canal, mandar mis saludos a Javier Díaz-Canseco, ¿no? Y desear que se recupere pronto. Puede ser una voz discordante seguramente, pero muy importante para el país y para la democracia. Lo segundo, yo estoy de acuerdo con Carlos cuando dice que el presidente debió suspender su viaje. Yo no creo que sea un viaje de paseo, o sea, a mí me parece una exageración. Creo que visitar la Antártida, esa zona de Machu Picchu, la estación, es fundamental. Están celebrando un aniversario y ningún presidente de Perú lo había hecho. Creo que ¿con la esposa y los hijos? Perdón. En todo caso, la imagen de la esposa es buena y finalmente no estamos acostumbrados a ello, pero sí creo que es un gravísimo error que frente a los sucesos de Arequipa, las lluvias y Huancavelica, ¿no es cierto?, el presidente no haya sido lo suficientemente ágil para decir suspendo esto porque tengo 3 años por delante y dejar a Arequipa, como tú dices, no abandonada porque hay ministros, pero siempre el papá manda, pues. Yo recuerdo mucho 2 imágenes presidenciales. La del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, el 83, en los fenómenos del niño, que llegó tarde. Llegó muy tarde, cuando la desgracia estaba en su punto máximo y no había reacción del presidente, que era fundamental. Y la imagen de alguien que de repente es criticado, evidentemente, yo tengo mis propios conceptos de ese presidente, Fujimori, Alberto Fujimori, el presidente Fujimori, que sí estuvo atento siempre a los sucesos del fenómeno del niño, etcétera, etcétera. Lo veías tú trabajando, aunque su presencia de repente no podía ser necesaria, pero veías ahí trabajando. Esa es la imagen que los peruanos tenemos de nuestro presidente, que esté trabajando y que esté al lado nuestro cuando hay desgracias. Entonces, ¿es importante la visita? Sí, pero era el momento oportuno frente a la desgracia, no.
Ahora, ¿hasta qué punto, Carlos, el primer ministro tiene que minimizar lo que está pasando en Arequipa para justificar la presencia de la familia presidencial en la Antártida? Porque lo hemos escuchado decir que, bueno, la situación no es tan grave como para declarar en emergencia y claramente el permiso para la extensión de la estadía de los Humala allá ha salido con bastante más celeridad que la declaratoria de emergencia. Sí. Sí, no, indudablemente el primer ministro tiene que justificar lo injustificable, ¿no? Decir de que esto no es muy grave, que no se justifica el retorno del presidente. Por supuesto, en Arequipa lo odian, ¿no? Por minimizar algo. Y además, si no es tan grave, ¿por qué lo va a declarar estado de emergencia mañana? No tiene sentido, ¿no? Y además, se están demorando en declarar estado de emergencia, porque el estado de emergencia ayuda mucho en el momento de que está ocurriendo el fenómeno. Entonces, él tiene que justificar lo injustificable y ayer han convocado una comisión permanente en cuestión de horas. En medio de un feriado han llamado primero a lo del oficialismo y una vez que han confirmado la presencia del oficialismo y sus aliados, 12 congresistas de 22, me parece que es la comisión permanente, con 12 han sesionado y le han aprobado la autorización de ampliación del plazo del viaje del presidente en cuestión de 2 horas. Eso no está bien. Eso no está bien, porque sabían que si convocaban a toda la oposición, probablemente no iban a obtener la unanimidad que ellos hubieran querido, o por lo menos habría habido un debate mucho más largo. Hicieron una sesión reservada, como si se tratara el envío de tropas a no sé dónde. Entonces, había no diré festinación, pero una aceleración de trámites realmente innecesario. O sea, hay esfuerzos dignos de mejor causa que esta de estar en la Antártida con toda la familia, que yo sí creo que ha sido entre un viaje entre semioficial y un momento para estar con los chicos y la esposa en un sitio bonito con la nieve y haciendo seguramente muñecos y tirándose el nieve unos al otro, lo cual está muy bien, yo no critico eso, porque para algo está la esposa y los hijos ahí. Si es un viaje estrictamente oficial y de trabajo, tú no vas con tu esposa y tus hijos, pues, ¿no? Pero está bien, yo no lo critico. Yo insisto que el presidente... Yo prefiero tener un presidente felizmente que no lo critica. ¿Cómo sería si lo criticaras? Pero si se ha presentado esta emergencia, interrumpes inmediatamente ese viaje y regresas, ¿no? Y creo que ahí las consideraciones familiares han primado sobre las consideraciones del país, que debieran ser primero, ¿no? Pasando a otro asunto, el excontralor Genaro Matute ha propuesto que el Congreso realice los ajustes necesarios para que la primera dama sea considerada funcionaria pública y se le asigne un presupuesto. Esto a raíz del incidente ocurrido con la camioneta, que resultó que la camioneta era de una ONG, no era oficial, tuvo un accidente y recién en el momento del accidente de tránsito se supo cómo está trabajando la primera dama por no tener un cargo oficial ni un presupuesto. ¿Qué piensas, Jude? Sí, yo creo que es importante. Es importante porque de una u otra manera la señora Nadine, que es fundamental para este gobierno, yo estaba recordando en la mañana, ningún partido político, ningún presidente se ha preocupado de buscar su sucesor como partido, ¿no es cierto? El APRA tuvo la suerte con García, pero si tú te das cuenta, Belaúnde no tuvo sucesor, Toledo no tuvo sucesor, se fue Carlos Cruz. No, me votaron, no me fui. Yo creo que los nacionalistas no tienen un sucesor que pueda reemplazar a Humala, entonces a Ollanta, y estaban pensando en Nadine y siguen pensando en Nadine. Porque Nadine no está siendo fiscalizada por nadie. Entonces yo creo que sí es importante de que pueda ocupar un cargo, además para medir sus capacidades, porque nadie puede hacer uso de los recursos si no tiene un cargo administrativo. Y ella es una muy buena asesora, ella direcciona ministros, ella toma decisiones, entonces creo que es fundamental para evitar que después tengamos que hacer una comisión que diga investigadora del gobierno y a la señora Nadine cómo son los recursos. Entonces, es una buena propuesta, además nos va a dar mucha transparencia. Quiero decirte algo, Beto, que de repente sale fuera del contexto, pero que es importante. He leído en algún medio de comunicación que el Congreso se niega a dar información con respecto a los gastos de los congresistas, etcétera, etcétera, lo cual me parece mal. Quiero decirlo. El Congreso debe ser hoy día la institución más transparente, justamente por todos los conflictos que tenemos. Y debemos dar toda la información que requiere Contraloría porque no somos un ente fuera del país.
fuera del Estado. Entonces, así como se dice, la señora Nadine tiene que ser, que sea funcionaria para poder fiscalizar, yo te digo a los congresistas que podemos tener autonomía, todo lo que quieran, pero no podemos ocultar información. Bien. Carlos, tú habías sido siempre de la idea de que la primera dama ejerza un cargo en vez de ser simplemente la esposa del presidente y usar de taquito, ¿no es cierto?, los recursos y las facilidades que esta posición tiene. Sí, no, claro. Mira, bueno, aislémonos de este gobierno donde en efecto la primera dama, digamos, más que una primera dama, tiene unas funciones de casi primer ministro y no es funcionaria pública. Pero aislémonos de eso. Normalmente la primera dama tiene funciones públicas. Ella es considerada, en el sentimiento de los peruanos, una especie como la madre del país. Y es invitada a una serie de actividades, generalmente de ayuda social. Y ella ejerce una función en el sentido de ayuda social. Lo ejerció muy bien la ex esposa del presidente García. De alguna manera, la esposa del presidente Toledo se metió a temas afroperuanos, INDEPA, ¿no? Cada primera dama se busca su tema donde ella trata de reflejar una especie de ayuda social. Por lo tanto, ejerce una función pública, secundaria, no medular, pero ejerce esa función. Por lo tanto, yo también estoy de acuerdo en que se le asigne un presupuesto, que no esté pidiendo carro prestado y de repente choca con ese carro y se arma todos estos líos. Que le den un carro, que le den... Tiene seguridad, porque obviamente la esposa del presidente no va a estar por la calle sin seguridad. Y que se sepa cuánto gasta. Por supuesto, será un presupuesto muy austero para que ella ejerza esa función. Me parece muy bien y que se transparente sus funciones. Ahora, en el caso del gobierno actual, sí es una situación bien sui generis que toda la clase política está tolerando porque muchos creemos que la presencia de la primera dama ha significado el viraje del presidente hacia posiciones mucho más modernas y felizmente lo ha llevado a incumplir todas sus promesas electorales y no modificar el modelo económico. Yo le digo felizmente porque estoy de acuerdo con que incumpla esas promesas con las cuales yo estaba en contra. Y muchos le asignamos a la primera dama el rol de haber hecho ese viraje. Por lo tanto, nos quedamos callados con el rol que está teniendo. Pero en efecto, como dice Yehude, es una persona que despacha con ministros, toma decisiones, diseña políticas de Estado y no es funcionaria pública. Eso es rarísimo. Eso yo creo que también hay que formalizarlo en un momento. En todo caso, esa indefinición quizá juega a favor de la Nadine candidata, ¿no es cierto? Esta tierra de nadie le es favorable. Es evidente, o sea, yo no tengo, lo he dicho y lo reitero, no tengo ninguna duda, sí, ninguna duda de que Nadine va a ser candidata por el Partido Nacionalista el 2016, sin ninguna, ¿no? ¿Ahorita? Ahorita, en este momento, claro. A mí no me molesta que Nadine esté co-gobernando con el presidente. O sea, a mí sí me parece una imagen interesante en el sentido de la familia que... ¿Y por qué tienes tanta certeza? Porque todos tenemos la sospecha, pero tú pareces muy seguro. Es que ya uno es viejo, pues uno es viejo y lee algo de historia y esto no es una cosa nueva, esto se va repitiendo a lo largo de la historia en todos los países, ¿no? Te lo decía, ¿no? Belaúnde no fue capaz de tener un suplente. Tampoco Toledo. Carlos Cruz se peleó muy rápido, ¿no? Entonces, el nacionalismo tampoco ha creado, no es un partido fuerte, no ha creado a alguien diferente a la familia que pueda reemplazar al presidente Humala. Y Nadine pues tiene la simpatía de la juventud, es una chica inteligente, y entonces, ¿por qué no? Entonces esto, y además el ejemplo argentino no es un ejemplo que sea ajeno a lo que pueda presentar el presidente Humala. Pasando a otros asuntos, el rostro de la revocatoria, Marco Tulio Gutiérrez, ha emplazado al ex candidato presidencial Luis Castañeda Locio a que se defina a favor del sí. Ha dicho lo siguiente: si hay sospechas de que desde el balcón aplaude o lanza muchos besos volados, mejor sería que bajaran todos al escenario y se pronuncien. Esta estrategia de Castañeda de borrarse del mapa, que no es nueva, que es su estilo durante muchos años, ¿será preventiva ante el avance del no que las encuestas están registrando, Carlos? Mira, hay dos posibilidades. Una, que se esté guardando para la etapa final,
Y la otra es que en efecto no aparezca nunca, porque si él pretende candidatear se va a ver muy feo que él haya movido el piso para votar a su contendora o a quien ostenta el cargo que él desea y después el postular. No se ve elegante. Entonces no sé cuál de las dos sea, de repente se esté guardando para el final. Bueno, la campaña no ha sido muy elegante en general, ¿no? Ha sido muy destructiva. Muy inelegante, más bien. Mira, yo estoy en la revocatoria, yo he presentado un proyecto de ley para hacerla más difícil.